Viña de Luz. Francisco Cándido Xavier. Emanuel. Brille vuestra luz. Amigo mío, en el vasto camino de la tierra, cada criatura busca el alimento espiritual que le corresponde a la posición evolutiva. La abeja sorbe la flor, el buitre reclama despojos, el hombre busca emociones. Más aún en el terreno mismo de las emociones, cada espíritu exige tipos especiales. Hay sufridores inveterados que no demandan otra cosa más allá del sufrimiento, pesimistas que se enclaustran en nubes negras, atendiendo a un deliberado propósito, durante siglos. Suplen la mente de torturas continuas y no pretenden construir sino la piedad ajena, bajo la cual se complacen. Tenemos a los irónicos y cazadores de carcajadas que solo solicitan motivos para el sarcasmo del cual se alimentan. Observamos a los discutidores que devoran páginas respetables, con el único objetivo de recoger contradicciones para sustentar polémicas interminables. Vemos los temperamentos enfermizos que sorben tóxicos intelectuales, a través de libros poco dignos, con la incomprensible alegría de quien traga un envenenado licor. En los variados climas del mundo, hay quien se nutre de tristeza, de aislamiento, de placer barato, de revuelta, de conflictos, de cálculos, de aflicciones, de mentiras. El discípulo de Jesús, sin embargo, aquel hombre que ya se atedió de las sustancias deterioradas de la experiencia transitoria, pide la luz de la sabiduría, a fin de aprender a sembrar el amor en compañía del Maestro. Para los compañeros que esperan la vida renovada en Cristo, hambrientos de claridad de tersodio, fueron escritas las páginas de este sencillo libro. Dentro de él, no hay palabras de revelación sibilina. Traduce, simplemente, un esfuerzo para que nos integremos en el Evangelio, granero divino de nuestro pan de inmortalidad. No es exhortación, ni profecía. Solo es invitación. Invitación al trabajo santificante, planificado en el código del amor divino. Si la candela ilumina, quemando el propio aceite, si la lámpara resplandece, consumiendo la energía que la usina le suministra, ofrezcamos la instrumentalidad de nuestra vida a los imperativos de la perfección, para que la enseñanza del Señor se revele, por nuestro intermedio, aclarando la senda de nuestros semejantes. El Evangelio es el sol de la inmortalidad que el espiritismo refleja, con sabiduría para la asexualidad del mundo. Brille vuestra luz, proclamó el Maestro. Procuremos brillar. Repetimos nosotros. Emanuel. Pedro Leopoldo, 25 de noviembre de 1951. 1. Quien lee, atienda. Quien lee, atienda. Jesús. Mateo, 24:15. Así como las criaturas, en general, convirtieron las producciones sagradas de la tierra en objeto de perversión de los sentidos, un movimiento análogo se verifica en el mundo, con referencia a los frutos del pensamiento. Frecuentemente las más santas lecturas son tomadas a cuenta de tempero emotivo, destinado a las sensaciones renovadas que condigan con el recreo pernicioso o con la indiferencia por las obligaciones más justas. Rarísimos son los lectores que buscan la realidad de la vida. El propio Evangelio ha sido para los imprevisores y livianos vasto campo de observaciones poco dignas. ¿Cuántos ojos pasan por él, apresurados e inquietos, anotando deficiencias de la letra o catalogando posibles equívocos, a fin de esparcir sensacionalismo y perturbación? Alinean, con avidez, las aparentes contradicciones y tocan para malbaratar, con enorme desprecio por el trabajo ajeno,
las plantas tiernas y dadivosas de la fe renovadora. La recomendación de Jesús, no obstante, es infinitamente expresiva. Es razonable que la lectura del hombre ignorante y animalizado represente un conjunto de ignominiosos juegos, pero el espíritu de religiosidad precisa penetrar la lectura seria, con real actitud de elevación. El problema del discípulo del Evangelio no es el de leer para alcanzar novedades emotivas o conocer las Escrituras para transformarla en arena de esgrima intelectual, sino el de leer para atender a Dios, cumpliendo su voluntad divina. 2. Ve cómo vives. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que yo venga. Jesús, Lucas, 19:13. Con la precisa madurez del raciocinio, comprenderá el hombre que toda su existencia es un gran conjunto de negocios espirituales y que la vida, en sí, no pasa de ser un acto religioso permanente, con vistas a los deberes divinos que nos prenden a Dios. Por lo pronto, el mundo solo exige testimonio de que de las personas indicadas como detentoras de mandato esencialmente religioso. Los católicos romanos rodean de existencia a los sacerdotes, desvirtuándoles el apostolado. Los protestantes, en la mayoría, atribuyen a los ministros evangélicos las obligaciones más completas del culto. Los espiritistas reclaman demostraciones de calidad y pureza, como si la luz y la verdad de la nueva revelación pudiesen constituir exclusivo patrimonio de algunos cerebros falibles. Urge considerar, sin embargo, el testimonio cristiano, en el campo transitorio de la lucha humana, es evidente de todos los hombres, indistintamente. Cada criatura fue llamada por la providencia a determinado sector de trabajo espirituales en la tierra. El comerciante está en negocios de abastecimiento y de fraternidad. El administrador permanece en negocios de orientación, distribución y responsabilidad. El servidor fue traído a negocios de obediencia y edificación. Las madres y los padres terrestres fueron convocados a negocios de renuncia, ejemplificación y devoción. El carpintero está fabricando columnas para el templo vivo del hogar. El científico vive suministrando ecuaciones de progreso que mejoren el bienestar del mundo. El cocinero trabaja para alimentar al operario y al sabio. Todos los hombres viven en la obra de Dios, valiéndose de ellas para alcanzar, un día, la grandeza divina. Usufructuarios de patrimonios que pertenecen al Padre, se encuentran en el campo de las oportunidades presentes, negociando con los valores del Señor. En razón de esta verdad, mi amigo, ve lo que haces y no te olvides de subordinar tus deseos a Dios, en los negocios que por algún tiempo te fueron confiados en el mundo. Lo necesario. Más una sola cosa es necesaria. Jesús. Lucas, 10:42. Tendrás muchos negocios próximos o remotos, mas no podrás sustraerles el carácter de elección, porque la muerte te descubrirá realidades con las cuales no sueñas ni siquiera levemente. Administrarás varios intereses, entre tanto, no podrás controlar todos los ángulos del servicio, porque la maldad y la diferencia se insinúan en todas las tareas, perjudicando el radio de ascensión de todos los misioneros de la elevación. Almacenarás una enorme fortuna, sin embargo, ignoras, por muchos años, a qué región de la vida te conducirá el dinero. Improvisarás pomposos discursos, no obstante, desconoces las consecuencias de tus palabras. Organizarás un gran movimiento alrededor de tus pasos, sin embargo, si no construyes algo dentro de ellos para el bien legítimo, te cansarás en vano. Experimentarás muchos dolores,
pero si no permaneces vigilante en el aprovechamiento de la lucha, tus sinsabores serán inútiles. Exaltarás el derecho con el verbo indignado y ardoroso, mientras tanto, es probable que no estés sino estimulando la indisciplina y la ociosidad de muchos. Una sola cosa es necesaria, aseveró el maestro, en su lección a Marta, cooperadora dedicada y activa. Jesús deseaba decir que, por encima de todo, nos compete guardar, dentro de nosotros mismos, una actitud adecuada, ante los designios del Todopoderoso, avanzando, según la ruta que nos trazó la ley divina. Realizado ese necesario, cada acontecimiento, cada persona y cada cosa se ajustarán, a nuestros ojos, en el lugar que les corresponde. Sin esa posición espiritual de sintonía con el instructor celeste, es muy difícil actuar con provecho. En silencio. No sirviendo a la vista, como para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Pablo, Efesios 6:6. Si sabes, atiende al que ignora, sin ofuscarlo con tu luz. Si tienes, ayuda al necesitado, sin molestarlo con tus posesiones. Si amas, no hieras al objeto amado con exigencias. Si pretendes curar, no humilles al enfermo. Si quieres mejorar a los demás, no maldigas a nadie. Si enseñas la caridad, no vistas de espinas, para que tu contacto no dilacere a los que sufren. Ten cuidado en la tarea que el Señor te confió. Es muy difícil servir a la vista. Todos quieren hacerlo, procurando el aprecio de los hombres. Sin embargo, es difícil servir ocultamente, sin el ilusorio manto de la vanidad. Es por esto que, en todos los tiempos, casi todo el trabajo de las criaturas es disperso y engañoso. En general, se cuida de obtener a cualquier precio las gratificaciones y las honras humanas. Pero, tú, amigo, aprende que el servidor sincero de Cristo, habla poco y construye, cada vez más, con el Señor en el divino silencio del Espíritu. Ve y sirve. No te importen las fantasías que confunden los ojos de la carne ni te consagres a los ruidos de la boca. Haz el bien, en silencio. Huye a las referencias personales y aprendamos a cumplir, de corazón, la voluntad de Dios. Con amor. Y, sobre todo esto, revestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Pablo, Colosenses 3:14. Todo discípulo del Evangelio precisará coraje para atacar los servicios de la redención en sí mismo. Nadie dispensará las armaduras de la fe, a fin de marchar con tranquilidad bajo tempeste. El camino de rescate y elevación permanece lleno de espinas. El trabajo se constituirá de luchas, de sufrimientos, de sacrificios, de sudor, de testimonios. Toda la preparación es necesaria, en el capítulo de la resistencia, entre tanto, sobre todo esto es indispensable revestir nuestra alma de caridad, que es amor sublime. La nobleza de carácter, la confianza, la benevolencia, la fe, la ciencia, la introducción, los dones y las posibilidades son hilos preciosos, pero el amor es el telar divino que los entrelazará, tejiendo la túnica de la perfección espiritual. La disciplina y la educación, la escuela y la cultura, el esfuerzo y la obra, son flores y frutos en el árbol de la vida, sin embargo, el amor es la raíz eterna. Pero, ¿cómo amaremos en el servicio diario? Renovémonos en el Espíritu del Señor y comprendamos a nuestros semejantes. Auxiliemos en silencio,
entendiendo la situación de cada uno, temperando la bondad con la energía, y la fraternidad con la justicia. Oigamos la sugerencia del amor, a cada paso, en la senda evolutiva. Quien ama, comprende, y quien comprende, trabaja por un mundo mejor. Multitudes. Tengo compasión de la multitud. Jesús, Marcos 8:2. Los espíritus verdaderamente educados representan, en todos los tiempos, grandes deudores a la multitud. Raros hombres, no obstante, comprenden ese imperativo de las leyes espirituales. En general, el mayordomo de las posibilidades terrestres, simplemente instruido en la cultura del mundo, se esquiva de la masa común, en vez de ayudarla. Le explota las pasiones, le mantiene la ignorancia y acostumbra robarle la ocasión de progreso. Traza leyes para que ella pague los impuestos más pesados, crea guerras de exterminio, en que deba concurrir con los más elevados tributos de sangre. El sacerdocio organizado, casi siempre, le impone sombras, mientras la filosofía y la ciencia le ofrecen sonrisas escarnecedoras. En todos los tiempos y situaciones políticas, cuenta el pueblo con escasos amigos y adversarios en legiones. Entretanto, por encima de todas las posibilidades humanas, la multitud dispone del amigo divino. Jesús prosigue trabajando. Él, que pasó en el planeta entre pescadores y proletarios, inválidos y ciegos, viejos cansados y madres afligidas, se vuelva hacia la turba sufridora y alimenta su esperanza, como en aquel momento de la multiplicación de los panes. Recuerda, amigo mío, que formas parte integrante de la multitud terrestre. El Señor observa lo que haces. No robes el pan de la vida, procura multiplicarlo. A los discípulos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los griegos. Pablo, y Corintios, 1:23. La vida moderna, con sus brillantes realidades, va enseñando a las comunidades religiosas del cristianismo que predicar es revelar la grandeza de los principios de Jesús en las propias haces diarias. El hombre que se internó por el territorio extraño de los discursos, sin hechos correspondientes a la elevación de la palabra, se expone, cada vez más, al ridículo y a la negación. Desde hace muchos siglos que prevalece el movimiento de filosofías utilitaristas. Y, aún ahora, no escasean orientadores que piensan en la construcción de palacios egoístas a base del magnetismo personal y psicólogos que enseñan públicamente la sutil explotación de las masas. Es en ese cuadro oscuro del desarrollo intelectual de la tierra que los aprendices de Cristo son exponentes de la filosofía edificante, de la renuncia y de la bondad, revelando en sus obras aisladas la experiencia divina de aquel que prefirió la crucifixión al pacto con el mal. Por eso van surgiendo nuevos discípulos, más allá del sacerdocio organizado. Hermanos de los sufridores, de los sencillos, de los necesitados, los espiritistas cristianos encuentran obstáculos terribles en la cultura intoxicada del siglo y en el espíritu utilitario de las ideas comodistas. Hace casi 2000 años, Pablo de Tarso aludía al escándalo que la actitud de los aprendices esparcía entre los judíos y a la falsa impresión de locura que despertaba en los ánimos de los griegos. Los tiempos de ahora son aquellos mismos que Jesús declaraba llegados al planeta, y los judíos y griegos, actualizados hoy en los negociantes deshonestos y en los intelectuales vanidosos, prosiguen en la misma posición del comienzo. Entre ellos, surge el continuador del Maestro, transmitiéndoles la enseñanza con el verbo santificado por las acciones que lo testifican.
Aparecen dificultades, sarcasmos y conflictos. El aprendiz fiel, sin embargo, no se atemoriza. El comercialismo de la avaricia permanecerá con el escándalo y la instrucción envenenada se demorará con los desequilibrios que le son inherentes. Él, no obstante, seguirá adelante, amando, ejemplificando y educando como el libertador inmortal. Marcas. Desde ahora nadie me moleste, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo, Gálatas, 6:17. Todas las realizaciones humanas poseen marca propia. Casas, libros, artículos, medicamentos, todo exhibe una señal de identificación a los ojos atentos. Si semejante medida es aprovechada en la ley de uso de los objetos transitorios, no se podría sustraer en el mismo principio, en la catalogación de todo lo que se refiera a la vida eterna. Jesús posee igualmente las señales de él. La imagen utilizada por Pablo de Tarso, en sus exhortaciones a los Gálatas, puede ser más extensa. Las marcas de Cristo no son solo las de la cruz, sino también las de su actividad en la experiencia común. En cada situación, el hombre puede revelar una demostración del Divino Maestro. Jesús suministró patrones educativos en todas las particularidades de su paso por el mundo. El Evangelio nos lo presenta en los más diversos cuadros, junto al trabajo, a la simplicidad, al pecado, a la pobreza, a la alegría, al dolor, a la glorificación y al martirio. Su actitud, en cada posición de la vida, señaló una nueva línea de conducta para los aprendices. Todos los días, por tanto, el discípulo puede encontrar recursos de destacar sus acciones más comunes con los registros de Jesús. Cuando termine cada día, pasa revista a las pequeñas experiencias que compartiste en el camino vulgar. Observa las señales con que marcaste tus hechos, recordando que la marca de Cristo es, fundamentalmente, aquella del sacrificio de sí mismo para el bien de todos. La luz sigue siempre. Y sus palabras les parecían como desvarío, y no las creyeron. Lucas, 24:11. La perplejidad surgida en el día de la resurrección del Señor aún es la misma en los tiempos que pasan, siempre que la naturaleza divina e invisible a la mirada común de los hombres manifiesta sus gloriosos mensajes. Las mujeres devotas, que se fueron en romería de amor a la tumba del Maestro, siempre encontraron sucesores. Sin embargo, son muy raros los padres que se disponen a levantarse para averiguar la verdad. En todos los tiempos, los transmisores de noticias de más allá de la tumba peregrinaron en la tierra, como hoy. Pero, las escuelas religiosas desfiguradas, solamente en raras ocasiones aceptaron el valioso concurso que se les ofrecía. En las épocas pasadas, todos los instrumentos de la revelación espiritual, con raras excepciones, fueron catalogados como brujos, quemados en la plaza pública, y, aún hoy, son tenidos como dementes, visionarios y hechiceros. Es que la mayoría de compañeros de jornada humana viven agarrados a los intereses inferiores de algunos momentos y las palabras de la verdad inmortal siempre les parecieron consumado desvarío. Entregados a lo efímero, no creen en la expansión de la vida, dentro del infinito y de la eternidad, pero la luz de la resurrección prosigue siempre, inspirando a los misioneros aún incomprendidos. Levantad los ojos. He aquí lo que yo os digo, levantad vuestros ojos y ved las tierras, que ya están blancas para la siega. Jesús, Juan, 4:35. El mundo está lleno de trabajos unidos al estómago.
La existencia terrestre permanece transportando emociones relativas al sexo. Nadie contesta el fundamento sagrado de ambos. Entretanto, no podemos estacionarnos en una o en otra expresión. Hay que levantar los ojos e indagar en zonas más altas. Es preciso meditar en la cosecha de valores nuevos, atendiendo a nuestro propio granero. No se resume la vida a fenómenos de nutrición, ni simplemente a la continuidad de la especie. El hombre requiere un laborioso servicio de iluminación espiritual. Valiosos conocimientos lo reclaman a esferas superiores. Las verdades eternas proclaman que la felicidad no es un mito, que la vida no es solo el sí o harto periodo de manifestaciones carnales en la tierra, que la paz es un tesoro de los hijos de Dios, que la grandeza divina es el maravilloso destino de las criaturas. No obstante, para recibir tan altos dones es indispensable levantar los ojos, elevar el entendimiento y santificar los raciocinios. Es imprescindible lazar la lámpara sublime de la fe, por encima de las sombras. Hermano muy amado, que te conservas bajo el divino árbol de la vida, no te fijes tan solo en los frutos de la oportunidad perdida que dejaste podrir, al abandono. No te encarceles en el campo inferior, a contemplar tristezas, fracasos, desengaños. Mira hacia lo alto. Repara en las frondas inmortales, balanceándose al soplo de la providencia divina. Entrégate a las labores de la siega y observa que, si las raíces aún se demoran presas al suelo, los ramos lesanos, llenos de frutos sustanciosos, avanzan en el infinito, en dirección a los cielos. Abre la puerta. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Juan, 20:22. Profundamente expresivas son las palabras de Jesús a los discípulos, en las primeras manifestaciones después del Calvario. Compareciendo a la reunión de los compañeros, esparce sobre ellos su espíritu de amor y vida, exclamando, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué no se unieron las bendiciones del Señor, automáticamente, a los aprendices? ¿Por qué no transmitió Jesús, pura y simplemente, su poder divino a los sucesores? Él, que distribuyera dádivas de salud, bendiciones de paz, recomendaba a los discípulos recibiesen los divinos dones espirituales. ¿Por qué no imponer semejante obligación? Es que el Maestro no violentaría el santuario de cada hijo de Dios, ni aun por amor. Cada espíritu guarda su propio tesoro y abrirá sus puertas sagradas a la comunión con el Eterno Padre. El Creador ofrece a la simiente el sol y la lluvia, el clima y el campo, la defensa y el abono, el cuidado de los labradores y la bendición de las estaciones, pero la simiente tendrá que germinar por sí misma, elevándose hacia la luz solar. El hombre recibe, igualmente, el sol de la providencia y la lluvia de dádivas, las facilidades de la cooperación y el campo de la oportunidad, la defensa del amor y el abono del sufrimiento, el cariño de los mensajeros de Jesús y la bendición de las diversas experiencias. Mientras tanto, somos constreñidos a romper por nosotros mismos el envoltorio inferior, elevándonos hacia la luz divina. Las inspiraciones y los designios del Maestro permanecen a la vuelta de nuestra alma, sugiriendo modificaciones útiles, induciéndonos a la legítima comprensión de la vida, iluminándonos a través de la conciencia superior. Entretanto, está en nosotros, abrirles o no la puerta interna. Cesemos, pues, la guerra de nuestras creaciones inferiores del pasado y entreguémonos, cada día, a las realizaciones nuevas de Dios, instituidas a nuestro favor, perseverando en recibir, en el camino, los dones de la renovación constante,
en Cristo, para la vida eterna. Patrones. Porque era hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente se unió al Señor. Hechos, 11:24. Alcanzar el título de sacerdote, en obediencia a simples preceptos del mundo, no representa esfuerzo esencialmente difícil. Bastará la ilustración de la inteligencia en la ordenación convencional. Ser teólogo o exegeta no es un gran obstáculo. Se requiere solo la cultura intelectual con el estudio exacto de los números y de las letras. Predicar la doctrina no presenta impedimentos de relevancia. Se pide tan solo el énfasis unido a la correcta expresión verbalista. Recibir mensajes del más allá y transmitirlos a otros puede ser la copia del servicio postal del mundo. Aconsejar a los que sufren y suministrar elementos exteriores de iluminación constituyen servicios peculiares a cualquier hombre que use sensatamente la palabra. Sondeos e investigaciones, indagaciones y análisis son viejos trabajos de la curiosidad humana. Pero, unir almas al Señor, es una actividad para la cual no se prescinde del apóstol. Bernabé, el gran cooperador del Maestro, en Jerusalén, presenta las líneas fundamentales del patrón justo. Veamos la aplicación de la enseñanza a nuestra tarea cristiana. Todos pueden transmitir recados espirituales, adoctrinar hermanos e investigar la fenomenología, pero para imantar corazones en Jesucristo es indispensable que seamos fieles servidores del bien, trayendo el cerebro repleto de inspiración superior y el corazón inflamado en la fe viva. Bernabé iluminó a muchos compañeros porque era hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe. Jamás olvidemos semejante acción de los hechos. Se trata de un patrón que no podremos olvidar. No confundas. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será confundido. Pablo, Romanos, 10:11. En todos los círculos del cristianismo hay diversas formas en cuanto a la creencia individual. Hay católicos romanos que restringen al Padre el objeto de confianza, reformistas evangélicos que se limitan a la fórmula verbal y espiritistas que concentran todas las expresiones de la fe en la organización mediúmnica. Es natural, por tanto, la cosecha de desilusiones. En todos los lugares, hay sacerdotes que no satisfacen, fórmulas verbalistas que no atienden y médiums que no solucionan todas las necesidades. Más allá de eso, hemos de considerar que toda creencia ciega, distante de Cristo, puede redundar en seria perturbación. Casi siempre, los devotos no piden algo más que la satisfacción egoísta en el culto común, en el sentimiento rudimentario de religiosidad, y, de ahí, los desastres del corazón. El discípulo sincero, en todas las circunstancias, comprende la probabilidad de error en la colaboración humana y, por eso, coloca la enseñanza de Jesús por encima de todo. El Maestro no vino al mundo a realizar la exaltación del egoísmo individual, sino a trazar una ruta definitiva a las criaturas, instituyendo trabajo edificante y revelando los objetivos sublimes de la vida. Recuerda siempre que tu existencia es una jornada para Dios. ¿En qué objeto centralizas tu creencia, amigo mío? Recuerda que es necesario creer sinceramente en Jesús y seguirlo, para que no seamos confundidos. Aprovechamiento. Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo, y Timoteo, 4:15. Generalmente, el primer impulso de los que ingresan en la fe constituye la preocupación de transformar compulsivamente a los demás. Semejante propósito, a veces,
raya por la imprudencia, por la obsesión. El nuevo creyente flagela a cuantos escuchan sus argumentos calurosos, golpeando costumbres, condenando ideas ajenas y violentando situaciones, olvidado de que la experiencia del alma es laboriosa y larga y que hay muchas esferas de servicio en la casa de nuestro Padre. Aceptar la buena doctrina, decorar sus fórmulas verbales y extender sus preceptos son tareas importantes, pero aprovecharla es esencial. Muchos compañeros pregonan enseñanzas valiosas, sin embargo, en el fondo, están siempre inclinados a rudos conflictos, a la vista del menor alfilerazo en el camino de la creencia. No toleran pequeños aborrecimientos domésticos y mantienen un verdadero juego de máscara en todas las posiciones. La palabra de Pablo, no obstante, es muy clara. La cuestión fundamental es de aprovechamiento. Es indudable que la cultura doctrinaria representa una conquista imprescindible al seguro ministerio del bien, con todo, es imperioso reconocer que si el corazón del creyente ambiciona la santificación de sí mismo, camino de las zonas superiores de la vida, es indispensable que se ocupe de las cosas sagradas del espíritu, no por vanidad, sino para que su justo aprovechamiento sea manifiesto a todos. No entienden. Queriendo ser doctores de la ley, y no entendiendo ni lo que dicen ni lo que afirman. Pablo, y Timoteo, 1:7. En todos los lugares surgen multitudes que abusan de la palabra. Se avivan discusiones destructivas, en la esfera de la ciencia, de la política, de la filosofía, de la religión. Sin embargo, no solamente en esos sectores de la actividad intelectual se manifiestan semejantes desequilibrios. La sociedad común, en casi todo el mundo, es un campo de batalla, en ese particular, en vista de la condenable influencia de los que se imponen como doctores en informaciones absurdas. Pretenciosas autoridades en los pareceres gratuitos, esparcen la perturbación general, aplazan realizaciones edificantes, destruyen gran parte de los gérmenes del bien, envenenan fuentes de generosidad y fe y, sobre todo, alterando las corrientes del progreso, convierten los santuarios domésticos en trincheras de la hostilidad cordial. Son esos envenenadores inconscientes que difunden la desarmonía, no entendiendo lo que afirman. Pero, quien dice alguna cosa está sembrando algo en el suelo de la vida, y quien determina esto o aquello está consolidando la siembra. Muchos espíritus nobles son cultivadores de los árboles de la verdad, del bien y de la luz. Entre tanto, en todas partes se movilizan también los sembradores de la grama de la ignorancia, de los cardos de la calumnia, de las espinas de la maledicencia. A través de ellos se opera la perturbación y el estancamiento. Abusan del verbo, pero, pagan la liviandad a doble precio, porque, aunque deseen ser doctores de la ley y por más que intenten confundirle los parágrafos y aunque dilaten la propia insensatez por mucho tiempo, más se aproximan a los resultados de sus acciones, en el círculo de los cuales, esa misma ley les impone las realidades de la vida eterna, a través de la desilusión, del sufrimiento y de la muerte. Pero, tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Pablo, Tito, 2:1. Desde que no permanezcas en temporaria inhibición del verbo, serás asediado a hablar en todas las situaciones. Te convocarán la palabra los que desean ser buenos y los deliberadamente malos, los ciegos de los caminos sombríos y los caminantes de las sendas tortuosas. Los corazones perturbados pretenderán arrancarte expresiones perturbadoras. Los calumniadores te inducirán a calumniar. Los mentirosos te llevarán a mentir. Los livianos intentarán conducirte a la liviandad.
Los irónicos buscarán localizar tu alma en el falso terreno del sarcasmo. Se comprende que procedan así, porque son ignorantes, distraídos de la iluminación espiritual. Ciegos desdichados sin saberlo, van de caída en caída, desastre en desastre, creando la desdicha de sí mismos. Pero, tú, que conoces lo que ellos desconocen, que cultivas en la mente valores espirituales que aún no cultivan, ten cuidado en usar el verbo, como conviene al Espíritu de Cristo que rige nuestros destinos. Es muy fácil hablar a los que nos requieren, para satisfacerlos, y no es difícil replicarles como conviene a nuestros intereses y conveniencias particulares. Sin embargo, dirigirnos a los demás, con la prudencia amorosa y con la tolerancia educativa, como conviene a la sana doctrina del Maestro, es tarea compleja y ennoblecedora, que requiere la ciencia del bien en el corazón y el entendimiento evangélico en los raciocinios. Que los ignorantes y los ciegos del alma hablen desordenadamente, pues no saben, ni ven. Pero, tú ten cautela en las creaciones verbales, como quien no se olvida de las cuentas naturales a ser ajustadas en el día próximo. Auxilio eficiente. Y abriendo su boca los enseñaba. Mateo 5:2. El hombre que se distancia de la multitud raramente asume una posición digna frente a ella. En general, quien recibe autoridad piensa solo en castillarse en una zona superior. Quien alcanza un patrimonio financiero elevado acostumbra olvidar a los que fueron sus compañeros del principio y traza líneas divisorias humillantes para que los necesitados no lo aborrezcan. Quien perfecciona la inteligencia, casi siempre abusa de las pasiones populares fácilmente explotables. Y la masa, en la mayoría de las regiones del mundo, prosigue relegada a sí misma. La política inferior la convierte en juguete de maniobra común. El comercio desleal busca en ella el filón en las expansiones del pedantismo que le es peculiar. De época en época, la multitud es siempre objeto de escarnio o desprecio, por las necesidades espirituales que le caracterizan los movimientos y actitudes. Rarísimos son los hombres que la ayudan a escalar el monte iluminativo. Poquísimos movilizan recursos en el amparo social. Jesús, sin embargo, trazó el programa deseable, instituyendo el auxilio eficiente. Observando que los hijos del pueblo se aproximaban a él, comenzó a enseñarles el camino recto, dándonos a percibir que la obra educativa de la multitud desafía a los religiosos y científicos de todos los tiempos. Quien se honre, pues, de servir a Jesús, imite su ejemplo. Ayude al hermano más próximo a dignificar la vida, a edificarse por el trabajo saludable y a sentirse mejor. Oigamos atentos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Jesús, Mateo 6:33. A pesar de todos los esclarecimientos del Evangelio, los discípulos encuentran dificultades para equilibrar, convenientemente, la brújula del corazón. Se recurre a la fe, en la sed de paz espiritual, en el anhelo de luz, en la pesquisa de la solución a los problemas graves del destino. Mientras tanto, ante todo, el aprendiz acostumbra a procurar la realización de sus propios caprichos, el predominio de las opiniones que le son peculiares, la subordinación de otros a sus puntos de vista, la sumisión de los demás a la fuerza directa o indirecta de que es portador, la consideración ajena a su modo de ser, la imposición de su autoridad personalísima, los caminos más agradables, las comodidades fáciles del día que pasa, las respuestas favorables a sus intentos y la plena satisfacción propia, en la inmediatez vulgar.
Raros son los que aceptan las condiciones del discipulado. En general rechazan el título de seguidores del Maestro. Quieren ser favoritos de Dios. Conocemos, con todo, la naturaleza humana, de la cual aún somos partícipes, no obstante la posición de espíritus desencarnados. Y sabemos que la vida perfeccionará a todas las criaturas en las aguas sagradas de la experiencia. Lucharemos, sufriremos y aprenderemos, en las variadas esferas de luchas evolutivas y redentoras. Considerando, sin embargo, la extensión de las bendiciones que nos felicitan la senda, creemos que sería útil para nuestra felicidad y equilibrio permanentes oír, con atención, las palabras del Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ejecutar bien. Y Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Juan el Bautista, Lucas 3:13. La advertencia de Juan el Bautista a la multitud inquieta es de los avisos más preciosos del Evangelio. La ansiedad es enemiga del trabajo fructuoso. La precipitación determina desórdenes y recapitulaciones consecuentes. Toda actividad edificante reclama entendimiento. La palabra del precursor no busca anular la iniciativa o disminuir la responsabilidad, sino que recomienda espíritu de precisión y ejecución en los compromisos asumidos. Las realizaciones prematuras ocasionan grandes desperdicios de energía y atritos inútiles. En los círculos evangélicos de la actualidad, el consejo de Juan el Bautista debe ser especialmente recordado. ¿Cuántos piden nuevos mensajes espirituales, sin haber atendido las sagradas recomendaciones de los viejos mensajes? ¿Cuántos aprendices afligidos por transmitir la verdad al pueblo, sin haber cumplido aún la menor parcela de responsabilidad para con el hogar que formaron en el mundo? Exigen revelaciones, emociones y novedades, olvidados de que también existen deberes inalienables desafiando el espíritu eterno. El programa individual de trabajo del alma, en el perfeccionamiento de sí misma, en la condición de encarnada o desencarnada, es ley soberana. Es inútil que el hombre se engañe a sí mismo con bellas palabras, sin aceptarlas íntimamente, o recogerse a la protección de terceros, en la esfera de la carne o en los círculos espirituales que les son próximos. De cualquier modo, habrá en la experiencia de cada uno de nosotros la orden del Creador y el servicio de la criatura. No basta multiplicar las promesas o pedir variadas tareas al mismo tiempo. Ante todo, es indispensable recibir la orden del Señor, cada día, y ejecutarla del mejor modo. Puerta estrecha. Porfiad por entrar por la puerta estrecha, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús, Lucas 13:24. Antes de la reencarnación necesaria para el progreso, el alma estima en la puerta estrecha su oportunidad gloriosa en los círculos carnales. Reconoce la necesidad del sufrimiento purificador. Anhela el sacrificio que redime. Exalta el obstáculo que enseña. Comprende la dificultad que enriquece la mente y no pide otra cosa que no sea la lección, ni espera sino la luz del entendimiento que lo elevará en los caminos infinitos de la vida. Obtiene el vaso frágil de carne, en el que se sumerge para el servicio de rectificación y perfeccionamiento. Pero, reconquistando la oportunidad de la existencia terrestre, vuelve a procurar las puertas anchas por donde transitan las multitudes. Huyendo de la dificultad, se empeña por el menor esfuerzo. Temiendo el sacrificio, exige la ventaja personal. Lejos de servir a los semejantes, reclama los servicios de los demás para sí. Y, en el sueño enfermizo del pasado,
atraviesa los campos de evolución, sin realizar algo útil, menospreciando los compromisos asumidos. En general, casi todos los hombres solamente despiertan cuando la enfermedad les requiere el cuerpo a las transformaciones de la muerte. Si fuese posible volver, piensan todos. ¿Con qué aflicción acarician el deseo de volver a vivir en el mundo, a fin de aprender la humildad, la paciencia y la fe? ¿Con qué transporte de júbilo se consagrarían entonces a la felicidad de los demás? Pero, es tarde. Rogaron la puerta estrecha y la recibieron, entretanto, retrocedieron en el instante del servicio justo. Y como se acomodaron muy bien en las puertas anchas, vuelven a integrar las filas ansiosas de aquellos que procuran entrar, de nuevo, y no lo consiguen. Oración y renovación. Holocausto y oblaciones por el pecado no te agradaron. Pablo, Hebreos 10:6. Es cierto que todo trabajo sincero de adoración espiritual nos levanta el alma, elevándonos los sentimientos. La súplica, en el remordimiento, nos trae la bendición de las lágrimas consoladoras. La arogativa es la aflicción que nos da a conocer la deficiencia propia, ayudándonos a descubrir el valor de la humildad. La solicitud en el dolor nos revela la fuente sagrada de la inagotable misericordia. La oración refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, pero, sobre todo, aficiona el corazón al servicio divino. No olvidemos, sin embargo, que los hechos íntimos y profundos de la fe son necesarios y útiles a nosotros mismos. En la esencia, no es el Señor quien necesita de nuestras manifestaciones ofrecidas, sino que somos nosotros mismos los que debemos aprovechar la sublime posibilidad de la repetición, aprendiendo con la sabiduría de la vida. Jesús espera por nuestra renovación espiritual, por encima de todo. Si erraste, es preciso procurar la puerta de la rectificación. Si ofendiste a alguien, corrígete en la debida reconciliación. Si te desviaste de la senda recta, vuelve al camino derecho. Si te perturbaste, armonízate de nuevo. Si abrigaste la revuelta, recupera la disciplina de ti mismo. En cualquier posición de desequilibrio, acuérdate que la oración puede traerte sugerencias divinas, ampliarte la visión espiritual y proporcionarte abundantes consuelos. Mientras tanto, para el Señor no bastan las posiciones convencionales o verbalistas. El Maestro nos concede la dádiva y nos pide la iniciativa. Por tanto, en tus días de lucha, haz los votos y promesas que fueren de tu agrado y provecho, pero no te olvides de la acción y de la renovación aprovechable en la obra divina del mundo y sumamente agradable a los ojos del Señor. Correcciones. Porque el Señor corrige al que ama y azota a cualquiera que recibe como hijo. Pablo, Hebreos 12:6. Cuando los discípulos del Evangelio comienzan a entender el valor de la corrección, se les eleva la mente a planos más altos de la vida. Naturalmente que el Padre ama a todos los hijos, no obstante, los que procuran comprenderlo percibirán, de más cerca, el amor divino. Máxima identificación con el Señor representan máxima capacidad sentimental. Llegado a esa posición, el espíritu accede en otras zonas de servicio y aprendizaje. Al principio, le duelen las correcciones, lo atormentan los azotes de la experiencia, entretanto, si sabe vencer en las primeras pruebas, entra en el conocimiento de sus propias necesidades y acepta la lucha como alimento espiritual y el testimonio de servicio diario como indispensable expresión de la mejoría de sí mismo. La vida está repleta de lecciones en ese particular.
El mineral duerme. El árbol sueña. El irracional atiende al impulso. El hombre salvaje obedece al instinto. La infancia juega. La juventud idealiza. El espíritu consciente se esfuerza y lucha. Pero, el hombre renovado y convertido a Jesús, es el Hijo del Cielo, colocado entre las zonas inferiores y superiores del camino evolutivo. En él, el trabajo de iluminación y perfeccionamiento es incesante, debe, por tanto, ser el primero en recibir las correcciones del Señor y los azotes de la rectificación paterna. Si te encuentras, pues, más cerca del Padre, aprende a comprender el amor de la educación divina. Y mirad por vosotros. Y mirad por vosotros, no acontezca que vuestros corazones se carguen de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga sobre vosotros de improviso aquel día. Jesús, Lucas, 21:34. En general, el hombre se interesa por todo cuanto diga respecto al bienestar inmediato de la existencia física, descuidándose de la vida espiritual, sobrecargando sentimientos de vicio e inquietudes de toda suerte. Mientras les sobra tiempo para comprar aflicciones en el vasto noticiario de los planos inferiores de la actividad terrena, nunca encuentra oportunidad para los escasos momentos de meditación elevada. Fija con interés las ondas destructoras de odio y tiniebla que asolan naciones, pero no ve, comúnmente, las sombras que lo invaden. Escudriña los males del vecino y se distrae de los suyos propios. No cuida sino de alimentar convenientemente el vehículo físico, sumergiéndose en el mar de fantasías o encarcelándose en los lazos terribles del dolor, que él mismo crea, a lo largo del camino. Después de plasmar oscuros fantasmas y de nutrir a los propios verdugos, clama, desesperado, por Jesús y sus mensajeros. El Maestro, sin embargo, no se descuida en tiempo alguno y, desde hace mucho, recomendó que cada uno vele por sí, en la dirección de la espiritualidad superior. El Señor sabía lo amargo que es el sufrimiento de improviso y no nos faltó con la ruta, antecediéndonos a la solicitud, hace muchos siglos. Retírese cada uno de los excesos en la satisfacción egoísta, huya al relajamiento del deber, aligere las inquietudes mezquinas y estará preparado para la sublime transformación. En verdad, la tierra no vivirá indefinidamente, sin cuentas. Con todo, cada aprendiz del Evangelio debe comprender que el instante de la muerte del cuerpo físico es día de juicio en el mundo de cada hombre. En el reino interior. Sigamos, pues, las cosas que contribuyen para la paz y para la edificación de unos para con los otros. Pablo, Romanos, 14:19. No podemos esperar, mientras tanto, que el Evangelio de Jesús obtenga victoria inmediata en el espíritu de los pueblos. Su influencia es manifiesta en el mundo, en todas las colectividades. Entre tanto, refiriéndonos a las masas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformación es lenta y difícil. Pero, no ocurre lo mismo, en la esfera particular del discípulo. Cada espíritu tiene su reino de sentimientos y raciocinios, acciones y reacciones, posibilidades y tendencias, pensamientos y creaciones. En ese plano, la enseñanza evangélica puede exteriorizarse en obras inmediatas. Bastará que el aprendiz se aficione al maestro. Mientras el trabajador espía cuestiones del mundo externo, el servicio estará perturbado. De igual manera, si el discípulo no atiende a las directrices que sirven a la paz edificante, en el lugar donde permanece, y si no aprovecha los recursos que tenga a mano para concretar la verdadera fraternidad,
su reino interno estará dividido y atormentado, bajo la fuerte tormenta. No nos entreguemos, por tanto, al desequilibrio de fuerzas en homenajes al mal, a través de comentarios alusivos a la deficiencia de muchos de nuestros hermanos, cuyo barco aún no arribó a la playa del justo entendimiento. El camino es infinito y el Padre vela por todos. Auxiliemos y edifiquemos. Si eres discípulo del Señor, aprovecha la oportunidad en la construcción del bien. Sembrando paz, cosecharás armonía, santificando las horas con Cristo, jamás conocerás el desamparo. Apliquémonos. Y los nuestros aprendan también a aplicarse a las buenas obras, en las cosas necesarias, para que no sean infructuosos. Pablo, Tito, 3:14. Es preciso creer en la bondad, sin embargo, es indispensable movilizarnos con ella, en el servicio de elevación. Es necesario guardar la fe, con todo, si no la testimoniamos, en los trabajos de cada día, permaneceremos en la vieja superficie del palabrerío. Está claro que todos debemos aprender el camino de la iluminación, entre tanto, si no nos disponemos a andarlo, no pasaremos de la actitud verbalista. En el espiritismo cristiano hay palpitantes problemas para los discípulos de todas las situaciones. Es muy importante el conocimiento del bien, pero no olvidemos las buenas obras. Es justo que se nos da la esperanza, delante del futuro, al frente de la sublimidad de los otros mundos en glorioso porvenir, pero no olvidemos los pequeños deberes de la hora que pasa. De otro modo, seríamos legiones de servidores, incapaces de trabajar, bellas figuras en la vitrina de las ideas, sin ningún valor en la vida práctica. La naturaleza acostumbra a presentar lindos árboles que se cubren de flores y jamás fructifican. El cielo, a veces, muestra nubes que prometen lluvia y se deshacen sin ningún beneficio para la tierra sedienta. Las escuelas religiosas, igualmente, revelan gran número de demostraciones de ese orden. Son los creyentes promisorios e infructuosos, que a todos engañan por el aspecto brillante. Pero, un día vendrá, en el cual se certificarán que es siempre mejor hacer para enseñar después, que enseñar siempre sin hacer nunca. Velos. Pero cuando se convirtieren al Señor, entonces el velo se retirará. Pablo, 2 Corintios, 3:16. No es fácil rasgar los velos que ensombrecen la mente humana. Quien solo analiza, puede ser enfrentado por innumerables dificultades, demorándose mucho tiempo en las interpretaciones ajenas. Quien solamente se convence, puede tender al dogmatismo feroz. Muchos científicos y filósofos, escritores y predicadores se asemejan a los pájaros de bello plumaje, condenados al vuelo bajo en extensos bejucales. Vigorosas inteligencias, temporalmente frustradas por velos espesos, están siempre amenazadas de dolorosas sorpresas, por no aficionarse, realmente, a las verdades que ellas mismas admiten y enseñan. Explotadores de teorías, olvidan los tesoros de la práctica y de ahí las dudas y negaciones que, a veces, les asaltan el entendimiento. Esperan el bien que aún no sembraron y exigen patrimonios que no construyeron, por estar descuidados de sí mismos. Consiguen teorizar valerosamente, aconsejar con éxito, pero, en los grandes momentos de la vida, se sienten perplejos, confundidos, desalentados. Es que les falta la verdadera transformación para el bien, con Cristo, y, para que sientan efectivamente la vida eterna con el Señor, es indispensable que se conviertan al servicio de redención.
Solamente cuando llegan a semejante cumbre espiritual es que se liberan de los pesados velos que oscurecen su corazón y el entendimiento, llegando a las esferas superiores, en vuelos sublimes hacia la divinidad. Indicación de Pedro. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. Pedro, y Pedro, 3:11. La indicación del gran apóstol, para que tengamos días felices, parece extremadamente sencilla por el reducido número de palabras, pero revela un campo inmenso de obligaciones. No es fácil apartarse del mal, consubstanciado en los innumerables desvíos de nuestra alma a través de consecutivas reencarnaciones, y es muy difícil practicar el bien, dentro de las nocivas pasiones personales que dominan nuestra personalidad, correspondiéndonos aún reconocer que, si nos conservamos envueltos en la túnica pesada de nuestros viejos caprichos, es imposible buscar la paz y seguirla. Nos cegaron numerosos males, a los cuales nos inclinamos en las sendas evolutivas, y acostumbrados al exclusivismo y al atrito inútil, en el desperdicio de energías sagradas, ignoramos cómo procurar la tranquilidad consoladora. Esta es la situación real de la mayoría de los encarnados que se acomodan a los círculos del hombre, porque la muerte física no soluciona problemas que corresponden al foro íntimo de cada uno. La palabra de Pedro, de ese modo, vale por desafío generoso. Nuestro esfuerzo debe convergir hacia la gran realización. Se nos dilacere el ideal o se nos hiera el alma, apartémonos del mal y practiquemos el bien posible, identifiquemos la verdadera paz y sigámosla. Y tan pronto como alcancemos las primeras expresiones del sublime servicio, referente a la propia edificación, recordemos que no basta evitar el mal, sino alejarnos de él, sembrando siempre el bien, y que no vale tan solamente desear la paz, sino buscarla y seguirla con toda la persistencia de nuestra fe. En peregrinación. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, pero buscamos la futura. Pablo, Hebreos, 13:14. Risible es el instinto de apropiación indebida que manifiesta la mayoría de los hombres. La Tierra no será comparable a un gran carro cósmico, donde se encuentra el espíritu en viaje educativo. Si la criatura permanece en la abundancia material, solo viaja en aposentos más confortables. Si respira en la pobreza, viaja igualmente con vistas al mismo destino, a pesar de la condición de segunda clase transitoria. Si presenta notable figura física, solamente viste una efímera vestimenta de aspecto más agradable, a través de corto tiempo, en la jornada emprendida. Si exhibe rasgos poco bellos o están caracterizados por evidentes imperfecciones, se vale de indumentaria tan pasajera como el más lindo ropaje del prójimo, en la peregrinación en curso. Por más que el impulso de propiedad atice hogueras de perturbaciones y discordias, en la maquinaria del mundo, la realidad es que ningún hombre posee en el suelo del planeta un domicilio permanente. Todos los patrimonios materiales a los que se lanza, ávido de poseer, se desgastan y transforman. En los bienes que incorpora a su nombre, hasta el cuerpo que cree que es exclusivamente suyo, ocurren modificaciones cada día, impulsándolo a renovarse y mejorarse para la eternidad. Si no estás ciego, pues, para las leyes de la vida, si ya despertaste para el entendimiento superior, examina, a tiempo, dónde te dejará, provisionalmente, el tren de la experiencia humana, en las súbitas paradas de la muerte. Guardemos el corazón. El hombre de corazón doble es inconstante en todos sus caminos. Santiago, 1:8. Urge reconocer que en el sentimiento reside el control de la vida.
En la romería terrestre, son muchos los caminos que conducen al perfeccionamiento. Abundancia y escasez, hermosura y fealdad, alegría y sufrimiento, libertad y opresión, pueden inducir a excelentes posibilidades de realización humana para la espiritualidad superior. Pero, el hombre de corazón doble, es infiel a las bendiciones divinas en todos los sectores de la lucha constructiva. Si recibe los talentos de la riqueza terrestre, se entrega, comúnmente, a las alucinaciones de la vanidad. Si retiene los dones de la pobreza, se une, casi siempre, a los monstruos de la inconformidad. Si tiene un bello cuerpo, se da, por lo general, a los excesos destructores. Si dispone del recipiente orgánico defectuoso, en la mayoría de los casos pierde el tiempo en desesperación inútil. En el placer, es incontenible. En el dolor, es rebelde. Cuando es libre, oprime a los hermanos y los esclaviza. Cuando es un criado, perturba a los semejantes e insinúa la indisciplina. El sentimiento es el santuario de la criatura. Sin luz ahí dentro, es imposible reflejar la paz luminosa que fluye incesantemente de lo alto. Ofrezcamos al Señor un corazón firme y tierno para que las divinas manos graben en él los augustos designios. Atendida semejante disposición en nuestra vida íntima, encontraremos en todos los caminos el bendito lugar de cooperadores de la divina voluntad. De alma despierta. Por eso te recuerdo que despiertes el don de Dios que existe en ti. Pablo, 2 Timoteo, 1:6. Es indispensable mucha fuerza de voluntad para que no nos perdamos indefinidamente en la sombra de los impulsos primitivistas. Frente a los milenios pasados, en nuestro campo evolutivo, somos susceptibles de larga permanencia en los resbaladeros del error, estancando en actitudes desacordes con las leyes eternas. Para que no nos demoremos en el fondo de los precipicios, tenemos a nuestra disposición la luz de la revelación divina, dádiva de lo alto que, en hipótesis alguna, debemos permitir se extinga en nosotros. En vista del extenso y pesado bagaje de nuestras necesidades de regeneración y perfeccionamiento, las tentaciones para el desvío surgen con abrumador porcentaje sobre las sugerencias de proseguir en el camino recto, dentro de la ascensión espiritual. En las menores actividades de la lucha humana, el aprendiz es influenciado a permanecer a oscuras. En las conversaciones comunes, lo rodean insinuaciones calumniosas e inoportunas. En los pensamientos habituales recibe 1001 invitaciones desordenadas de las zonas inferiores. En las aplicaciones de la justicia, es impelido a difíciles recapitulaciones, en virtud del demasiado individualismo del pretérito que procura perpetuarse. En las acciones de trabajo, en obediencia a las determinaciones de la vida es, muchas veces, llevado a buscar descanso indebido. Hasta en la alimentación del cuerpo es conducido por peligrosas convocaciones al desequilibrio. Por esta razón, Pablo aconsejaba al compañero que no olvide la necesidad de despertar el don de Dios, en el altar del corazón. Que el hombre sufrirá tentaciones, que caerá muchas veces, que se afligirá con decepciones y desánimos, en la senda iluminativa, no ofrece duda para ninguno de nosotros, hermanos más viejos en experiencia mayor, entre tanto, es imprescindible que marchemos con el alma despierta, en la posición de elevación y reconstrucción, siempre que fuese necesario. Que las sombras del pasado nos fustiguen, pero que jamás nos olvidemos de volver a encender nuestra propia luz. De ánimo fuerte. Porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y moderación. Pablo,
2 Timoteo 1:7. No faltan recursos de trabajo espiritual a todo hermano que desee levantarse, perfeccionarse, elevarse. Lagunas y necesidades, problemas y obstáculos desafían al espíritu de servicio de los compañeros de fe, en todas partes. La ignorancia pide instructores, el dolor reclama enfermeros, el desespero suplica orientadores. Pero, ¿dónde están los que procuran abrazar el trabajo por amor de servir? Con raras excepciones, observamos la mayoría de las veces, la fuga, el pretexto, la timidez. Aquí, hay temor de responsabilidad, allí, recelos de la crítica, acullá, pavor de iniciativa a beneficio de todos. ¿Cómo podrá el artista hacer oír la belleza de la melodía si huye del instrumento? En ese caso, tenemos en Jesús el artista divino y en nosotros, encarnados y desencarnados, sus instrumentos para la eterna melodía del bien en el mundo. Si encadenamos el corazón al miedo de trabajar en beneficio colectivo, ¿cómo encontrar servicio hecho que tranquilice y nos ayude a nosotros mismos? ¿Cómo recoger felicidad que no sembramos, para almacenar dones de los que nos apartamos sospechosos? Donde esté la posibilidad de ser útiles, avancemos, con el ánimo fuerte, hacia adelante, construyendo el bien, aunque seamos enfrentados por la ironía, por la frialdad o por la ingratitud, porque, conforme la palabra iluminada del apóstol a los gentiles, Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y moderación. En nuestra lucha, según el poder que el Señor me dio para construir y no para destrucción. Pablo, 2 Corintios 13:10. En nuestra lucha diaria, tengamos suficiente cuidado con el uso de los poderes que nos fueron prestados por el Señor. La idea de destrucción nos asalta la mente en incontables ocasiones. Asociaciones de fuerzas poco esclarecidas en el bien y en la verdad. Somos tentados a movilizar procesos de aniquilamiento. Compañeros poco deseables en los trabajos de cada día. Intentamos abandonarlos de una vez. Cooperadores endurecidos. Dejarlos al desamparo. Manifestaciones apasionadas, en desacuerdo con los imperativos de la prudencia evangélica. Nuestros ímpetus iniciales se resumen a propósito de sofocación violenta. Algo que nos contraríe las ideas y los programas personales. Nuestra intolerancia endurecida reclama destrucción. Entretanto, ¿cuál es la finalidad de los poderes que reposan en nuestras manos, en nombre del divino donador? Nos responde Pablo de Tarso, con mucha propiedad, esclareciéndonos que recibió facultades del Señor para construir y no para destruir. No estamos en la obra del mundo para aniquilar lo que es imperfecto, sino para completar lo que se encuentra inconcluso. Renovemos para el bien, transformemos para la luz. El Supremo Padre no nos concede poderes para que diseminemos la muerte. Nuestra misión es de amor infatigable para la vida abundante. Ve, pues, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Jesús, Lucas 11:35. Hay ciencia y hay sabiduría, inteligencia y conocimiento, intelectualidad y luz espiritual. Generalmente, todo hombre de raciocinio fácil es interpretado a cuenta de más sabio, no obstante, hay que distinguir. El hombre no posee aún cualidades para registrar la verdadera luz. De ahí, la necesidad de prudencia y vigilancia. En todos los lugares, hay industriosos y entendidos, conocedores y psicólogos. Pero muchas veces,
No pasan de ser oportunistas listos para el golpe del interés inferior. ¿Cuántos escriben libros abominables, esparciendo veneno en los corazones? ¿Cuántos se aprovechan del rótulo de la propia caridad pretendiendo extraer ventajas a la ambición? No bastan el ingenio y la habilidad. No satisface la simple visión psicológica. Es preciso luz divina. Hay hombres que, en un instante aprehenden la extensión de un campo, le conocen la tierra, le identifican el valor. Mientras tanto, hay pocos hombres que se dan cuenta de todo eso y se dispongan a sudar por él, amándolo antes de explotarlo, dándole comprensión antes de la exigencia. No siempre la luz reside donde la opinión común pretende observarla. La sagacidad no llega a ser elevación, y el poder expresivo solo es respetable y sagrado cuando se torna acción constructiva con la luz divina. Razona, pues, sobre la propia vida. Ve, con claridad, si la presumida claridad que hay en ti no es sombra de ceguera espiritual. No basta ver. Y luego vio, y lo fue siguiendo, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, viendo esto, daba alabanzas a Dios. Lucas 18:43. La actitud del ciego de Jericó representa un patrón elevado para todo discípulo sincero del Evangelio. El enfermo de buena voluntad busca primeramente al Maestro, delante de la multitud. Enseguida a la curación, acompaña a Jesús, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, observando el beneficio, la gratitud y la fidelidad reunidos, se vuelve hacia la confianza en el divino poder. Sin embargo, la mayoría de los necesitados asume una posición muy diferente. Casi todos los enfermos reclaman la actuación de Cristo, exigiendo que la dádiva descienda a los caprichos perniciosos que les son peculiares, sin ningún esfuerzo por la elevación de sí mismo a la bendición del Maestro. Raros son los que buscan a Cristo a la luz meridiana, y, de cuantos reciben sus dones, rarísimos son los que siguen sus pasos en el mundo. De ahí procede la ausencia de la legítima glorificación a Dios y la curación completa de la ceguera que los oscurecía, antes del primer contacto con la fe. En razón de eso, la tierra está repleta de los que creen y no creen, estudian y no aprenden, esperan y desesperan, enseñan y no saben, confían y dudan. Aquel que recibe dádivas puede ser solamente beneficiario. Pero, el que recibe el favor y lo agradece, viendo la luz y siguiéndola, será redimido. Es obvio que el mundo entero reclama visión con Cristo, pero no basta ver simplemente. Los que se circunscriben al hecho de mirar pueden ser buenos narradores, excelentes estadísticos. Entretanto, para ver y glorificar al Señor es indispensable marchar tras las pisadas de Cristo, escalando, con Él, la montaña del trabajo y del testimonio. ¿Qué pides? Loco, esta noche te pedirán tu alma. Lucas 12:20. ¿Qué pides a la vida, amigo? Los ambiciosos reclaman reservas de millones. Los egoístas exigen todas las satisfacciones para sí solamente. Los arbitrarios solicitan atención exclusiva a sus propios caprichos. Los vanidosos reclaman alabanzas. Los envidiosos exigen compensaciones que no les corresponden. Los despechados solicitan consideraciones indebidas. Los ociosos piden prosperidad sin esfuerzo. Los tontos reclaman diversiones sin preocupación de servicio. Los rebeldes reclaman derechos sin deberes. Los extravagantes exigen salud sin cuidados. Los impacientes aguardan realizaciones sin bases. Los insaciables piden todos los bienes,
olvidando las necesidades de los otros. Pero, considerándolo esencialmente, todo esto es verdadera locura, todo fantasía del corazón que se lanzó exclusivamente a la posesión efímera de las cosas mutables. Vigila, de ese modo, cautelosamente, el plan de tus deseos. ¿Qué pides a la vida? No te olvides de que, tal vez esta noche, el Señor pedirá tu alma. Sectarismo. Pero si tenéis amarga envidia y sentimiento faccioso, en vuestro corazón, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Santiago, 3:14. Toda escuela religiosa presenta valores inconfundibles para el hombre de buena voluntad. No obstante los abusos del sacerdocio, la explotación inferior del elemento humano y las fantasías del culto exterior, el corazón sincero se beneficiará ampliamente, en la fuente de la fe, iluminándose para encontrar la ciencia divina en sí mismo. Pero, en todo instituto religioso, propiamente humano, hay que evitar un peligro: el sentimiento faccioso, que aplaza, indefinidamente, las más sublimes construcciones espirituales. Católicos, protestantes, espiritistas, todos ellos se movilizan, amenazados por el monstruo de la separación, como si el pensamiento religioso tradujese fermento de la discordia. Desgraciadamente, es muy grande el número de orientadores encarnados que se dejan dominar por sus garras perturbadoras. Espesos obstáculos impiden la visión de la mayoría. Todos quieren que Dios les pertenezca, pero no piensan en pertenecer a Dios. Que todo aprendiz de Cristo esté preparado para resistir el mal, pero, es imprescindible que comprenda la paternidad divina como sagrada herencia de todas las criaturas, reconociendo que, en la casa del Padre, la única diferencia entre los hombres es la que se mide por el esfuerzo noble de cada uno.